Pues muchas gracias, bienvenidos de nuevo a su grupo de lectura de un curso de milagros. Ya estamos grabando. La lectura pasada, que fue el día lunes, terminamos la lectura del manual del Maestro de Dios, que bueno, fue una lectura que previa a esa hicimos también lectura de clarificación de términos y también hicimos una charla de introducción. Así bien, pues hoy vamos a empezar con el texto que viene siendo como la parte más abstracta y que, bueno, mucho de las terminologías que vimos o que vamos a ver ahora en esta nueva lectura o este inicio de relectura de la parte del texto, nos va a dar mucha luz para poder entender, repito, muchos tecnicismos o terminología. Entonces, eh, voy a empezar repitiendo de una lectura rápida y fluida sin detenerme, algo que yo que puse en la introducción hace como 10 sesiones que tuvimos esa introducción. Entonces, ahorita nos va a servir muchísimo como introducción para el curso de milagros, vamos a empezar con el capítulo uno, así que pues vamos para allá, voy a ir compartiendo la pantalla, voy a darle, repito, lectura a lo que sería la parte del prefacio rápidamente, así sin parar. Al final hago la pregunta y si no hay preguntas, nos vamos directamente y ahora sí con el capítulo uno de un curso de milagros. Entonces, pues vamos a empezar a compartir. Muy bien, pues entonces, dentro del prefacio, una de las preguntas principales, porque también recuerden que ya vimos dentro de las primeras lecturas de cuántas partes se compone el curso, de cómo está dividido, cuáles son los temas, etcétera, etcétera, y el origen y cómo se creó. Ahorita ya pues vamos a ver directamente la parte del prefacio, donde viene la pregunta, ¿qué postula el curso? O sea, ¿qué postula específicamente? Esa es la pregunta. Y bueno, pues vamos a partir de ahí es donde vamos a empezar a leer. Repito, esta primera parte de qué postula es una lectura fluida que le voy a dar, que nos va a servir mucho como una introducción a un curso de milagros. Y dice así, ¿qué postula? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es. En el mundo de la percepción, por otra parte, es el mundo del tiempo, de los cambios y de los comienzos y de los finales. Se basa en interpretaciones, no en hechos. Es un mundo de nacimientos y muertes, basado en nuestra creencia en la escasez, en la pérdida, en la separación y en la muerte. Es un mundo que aprendemos en vez de algo que se nos da. Es selectivo en cuanto al énfasis perceptual, inestable en su modo de operar e inexacto en sus interpretaciones. Del conocimiento y de la percepción surgen dos sistemas de pensamientos distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, en voluntades separadas y en el perpetuo conflicto que existe entre ellas y entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real.
Una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, queda atrapado en un sueño, no puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Dios no ha dado la respuesta, Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo. Es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque, si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. El perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. El curso, no obstante, ofrece su propia definición de lo que en realidad es el perdón, así como también de lo que es el mundo. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Capítulo 20, texto capítulo 21. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros, tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprendemos, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros, como nosotros. El pecado se define como una falta de amor. Texto capítulo 1, subcapítulo 4. Puesto que lo único que existe es el amor para el Espíritu Santo, el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles y de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otros con el objeto de ver qué podemos obtener de él. De hecho, a esto es a lo que el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Solo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo puede desunir. Texto capítulo 17, subcapítulo 3. No obstante, la verdadera unión, que nunca se perdió, solo puede ser posible en el nivel de la mente de Cristo. El pequeño yo procura engrandecerse obteniendo del mundo externo aceptación, posesiones y amor. El ser que Dios creó no necesita nada. Está eternamente a salvo y es eternamente íntegro, amado y amoroso. Busca compartir en vez de obtener, extender en vez de proyectar. No tiene necesidades de ninguna clase y solo busca unirse a otros que, como él, son conscientes de su propia abundancia. Las relaciones especiales que se entablan en el mundo son destructivas, egoístas e infantilmente egocéntricas, mas si se le entregan al Espíritu Santo, pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra, en los milagros que señalan el camino de retorno al cielo. El mundo utiliza las relaciones especiales como el último recurso en favor de la exclusión y como una prueba de la realidad de la separación. El Espíritu Santo
las transforma en perfectas lecciones de perdón y las utiliza como un medio para despertarnos del sueño. Cada una representa una oportunidad de sanar nuestras percepciones y de corregir nuestros errores. Cada una es una nueva oportunidad de perdonarnos a nosotros mismos, perdonando a otros. Y cada una viene a ser una invitación más al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios. La percepción es una función del cuerpo y por lo tanto supone una limitación de la conciencia. La percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de sus oídos. Produce las limitadas reacciones que éste tiene. El cuerpo aparenta ser en gran parte, el cuerpo aparenta ser en gran medida automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Si la mente lo utiliza para atacar, sea de la forma que sea, el cuerpo se convierte en la víctima de la enfermedad, la vejez y la decrepitud. Si la mente, en cambio, acepta el propósito del Espíritu Santo, el cuerpo se convierte en un medio eficaz de comunicación con otros, invulnerable mientras se le necesite, que luego sencillamente se le descarta cuando deja de ser necesario. De por sí, el cuerpo es neutro, como lo es todo en el mundo de la percepción. Utilizarlo para los objetivos del ego o para los del Espíritu Santo depende enteramente de la mente de lo que la mente elija. Lo opuesto a ver con los ojos del cuerpo es la visión de Cristo, la cual refleja fortaleza en vez de debilidad, unidad en vez de separación y amor en vez de miedo. Lo opuesto a oír con los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros. Tu voz nos parece distante y difícil de oír porque el ego, que habla en favor del yo falso y separado, parece hablar a voz en grito. Sin embargo, es todo lo contrario. El Espíritu Santo habla con una claridad inequívoca y ejerce una atracción irresistible. Nadie puede ser sordo a sus mensajes de liberación y esperanza, a no ser que elija identificarse con el cuerpo, y nadie puede dejar de aceptar jubilosamente la visión de Cristo a cambio de la miserable imagen que tiene de sí mismo. La visión de Cristo es el don del Espíritu Santo, la alternativa que Dios nos ha dado contra la ilusión de la separación y la creencia en la realidad del pecado, la culpabilidad de la muerte. Es la única corrección para todos los errores de percepción, la reconciliación de los aparentes opuestos en los que se basa este mundo. Su benévola luz muestra todas las cosas desde otro punto de vista, reflejando el sistema de pensamiento que resulta del conocimiento y haciendo que el retorno a Dios no solo sea posible, sino inevitable. Lo que antes se consideraba una injusticia que alguien cometió contra otro, se convierte ahora en una petición de ayuda y de unión. El pecado, la enfermedad y el ataque se consideran ahora percepciones falsas que claman por el remedio que procede de la ternura y del amor. Las defensas se abandonan porque donde no hay ataque, no hay necesidad de ellas. Las necesidades de nuestros hermanos se vuelven las nuestras, porque son nuestros compañeros de la jornada de regreso a Dios. Sin nosotros, ellos perderían el rumbo. Sin ellos, nosotros jamás podríamos encontrar el nuestro. El perdón es algo desconocido en el cielo, donde es inconcebible que se pudiera necesitar. En este mundo, no obstante, el perdón es una corrección necesaria para todos los errores que hemos cometido. Perdonar a otros, perdonar a otros es la única manera en que nosotros mismos podemos ser perdonados, ya que refleja la ley celestial según la cual dar es lo mismo que recibir. El cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios, tal como Él los creó. Esa es su realidad eternamente, la cual no ha cambiado porque nos hayamos olvidado de ella. El perdón es el medio que nos permitirá recordar, mediante el perdón, cambiamos la manera de pensar del mundo. El mundo perdonado se convierte en el umbral del cielo, porque mediante su misericordia podemos finalmente perdonarnos a nosotros mismos.
Al no mantener a nadie prisionero de la culpa, nos liberamos al reconocer a Cristo en todos nuestros hermanos. Reconocemos su presencia en nosotros mismos. Al olvidar todas nuestras percepciones erróneas y al no permitir que nada del pasado nos detenga, podemos recordar a Dios. El aprendizaje no nos puede llevar más allá de eso. Cuando estemos listos, Dios mismo dará el último paso que nos conducirá de regreso a Él. Y aquí terminamos lo que sería la parte del prefacio para irnos directamente a lo que sería la pequeña introducción y que me gustaría que antes de continuar, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con relación a este al prefacio, que por favor me digan y lo podemos ahorita explicar. ¿Por qué lo leí de corrido completito? Bueno, porque ya lo habíamos visto en la primer clase que dimos de introducción a un curso de milagros. Ahí lo puse en las diapositivas. Como sea, de todos modos, tanto esta sesión se está grabando, como también se grabó la primera. Ya en desea, la podemos volver a compartir en los grupos. Y pues bueno, ¿de qué habla esta parte de qué postula? Pues bueno, habla acerca de que existen dos formas de percibir, por así decirlo, desde nuestro mundo. Habla acerca del conocimiento y la percepción. Y esos son los dos sistemas de pensamiento que, por así decirlo, se contradicen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento es donde se encuentra Dios, una sola ley, la ley del amor, y que esa es lo real. En el mundo de la percepción se encuentra lo que sería el ego o lo que sería nuestro yo separado, que desde ahí como cuerpos percibimos y que ahí es donde todo está en conflicto con todo porque todo se percibe como separado. Esta parte de la percepción es el mundo que tiene principio y final, es lo finito, lo que rige el tiempo, lo que tiene muerte, lo que siempre acaba. En cambio, en el mundo del conocimiento es eterno, no tiene principio ni fin, dice incluso simplemente es. Ahora, cuando nosotros nos creímos la ilusión de la separación de Dios, creamos este mundo de la percepción y cuando llegamos al mundo de la percepción, cuando caímos en un sueño, que de ahí donde vienen todas las metáforas de que Adán cayó en un sueño, o el hijo pródigo, o incluso la metáfora del Lucifer, que ya hemos hablado de la caída, ¿no? Entonces, eso es lo que habla del mundo de la percepción. Incluso dice que el mundo de la percepción, pues obviamente de ahí es donde viene lo que nosotros le llamamos el pecado original. Y esto es algo muy interesante. Por favor, me gustaría que pusieran alguno de sus cámaras, ¿eh? Para sentir que no estoy hablando solo. Yo sé que estamos todos en unidad, pero los que pueden poner cámara, adelante. Muchas veces nos preguntamos por qué juzgamos. Juzgamos de una manera muy sutil, juzgamos de una manera muchas veces desde un concepto de buen juicio, mal juicio, creyendo que tenemos esos conceptos muy bien definidos en nosotros. Sabemos ahora, con Curso de Milagros, que el juicio no es otra cosa más que la misma descarga de mi culpa. Yo siento una culpa que la proyecto a través del juicio para poderla compartir con mi hermano. Y que eso no hace otra cosa más que volverme a generar más culpa. Ahorita voy a explicar por qué. Pero también el curso nos ha explicado que el juicio no es otra cosa más que una ilusión y que incluso nos invita a cambiar de parecer con respecto a la idea de que nosotros no se trata de que no debemos juzgar como si fuera un acto moral, bueno o malo, sino más bien es que no podemos juzgar porque es humanamente posible, perceptualmente imposible juzgar. Para que uno pueda juzgar a un hermano, dice que tendríamos que conocer una información suficientemente amplia de ese mismo hermano, ¿no? Yo lo veo así. Tendría yo que conocer su mente consciente, superconsciente, inconsciente profundo, sus memorias de vidas pasadas, transgeneracionales, saber cómo mi juicio va a impactar en todos los confines del universo. Y eso es algo que solamente la arrogancia podría creer que puede hacer, juzgar. El único que puede juzgar desde ese concepto, por decirlo, esa mentalidad, es Dios. Y el juicio de Dios es que el Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, nunca existió. Entonces, cada que yo hago la ilusión de juzgar, lo único que estoy haciendo es usurpar nuevamente el lugar de Dios, lo cual me va a generar de nuevo revivir el pecado llamado el pecado original.
Ese pecado original genera una culpa y obviamente vuelvo a generar esa culpa junto con autocastigo con el juicio que estoy emitiendo. Por tanto, cuando yo emito un juicio es porque estoy intentando descargar una culpa. Esa culpa también es ilusoria, tal cual como es el juicio ilusorio, también la culpa es ilusoria, porque esa culpa, más allá de lo que hayamos hecho en este mundo de la percepción o hagamos como seres humanos, que finalmente es un sueño, una ilusión, la culpa pues viene del llamado pecado original. Ahora, volvamos al tema del pecado original. También el llamado pecado original u origen del pecado es una ilusión, porque el pecado original, supuestamente, ¿de dónde surge? A ver, ese sí es pregunta. ¿De dónde supuestamente surge ese llamado pecado original? De lo que hizo Adán y Eva, De, de lo sí, bueno, es hizo una metáfora, esta. pero si hablamos desde curso directamente, Ah, sería Es la desde la separación, creencia de desde la la separación. separación, sí. desde que Exactamente. creímos que nos Ahora, habíamos separado de Dios. exactamente. Y por qué esto es importante? Porque nosotros jamás hemos estado separados de Dios. Más bien, nosotros tenemos la ilusión de habernos separado. Nuestra conexión con Dios jamás se dio. Hubo una pequeña interrupción de la comunicación desde el ego. El ego provocó esa interrupción. Entonces, si nunca hubo una separación, nunca hubo un pecado. Y si nunca hubo un pecado, nunca existió esa culpa. Y si no hay culpa, pues también incluso no hay juicios, no deberíamos de juzgar. Incluso el curso nos dice en una parte, ¿no? El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. Entonces, el curso ahorita lo que nos propone es que una vez que nosotros caímos en el mundo de la percepción, entonces el Espíritu de Dios manda a su Espíritu Santo, su voz, para que nos despierte de ese sueño que nosotros mismos hemos fabricado, para decir, darnos la respuesta. La pregunta fue lo que creó este mundo. ¿Qué soy? Y obviamente de ahí devienen todas las preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Preguntas insensatas que el ego jamás se podrá responder. Preguntas que solamente generan más preguntas. En cambio, el Espíritu Santo viene siendo la respuesta. Esa respuesta a esa pregunta, ¿qué soy o quién soy? Es la respuesta que Dios nos manda a través del Espíritu Santo. Viene siendo el pensamiento correctivo. Como cuando nosotros caemos en esta moda que decimos, no digas eso, di cancelado. Y es más, dilo 3 veces, cancelado, cancelado, cancelado. Bueno, nosotros, cada que tenemos un pensamiento que no sea amoroso, que no sea de paz, de dicha, de felicidad, tengan por seguro que se lo estamos ofreciendo al ego. Entonces, si hay algo que no estamos percibiendo en amor, en dicha, felicidad, o al menos en ese estado, entonces es complicado porque entonces no nos damos cuenta que ya nos enganchamos con el ego. Y entonces es ahí donde se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo. Él es la respuesta a nuestras preguntas. Nosotros solamente nos limitamos en preguntar y nos dejamos guiar a través del Espíritu Santo. Y obviamente, cuando yo hace rato estaba hablando con Lilia en una lectura y le estaba comentando acerca de el éxito. Y una de las definiciones más interesantes del éxito, más antiguas de la palabra éxito, es salir de la oscuridad. Y se utilizaba para los iluminados. Vaya, en pocas palabras, salir del sueño, salir de la Matrix. La palabra éxito se ha utilizado como victoria de algo o, no sé, por ejemplo, tener una meta o un fin, un logro. Pero éxito significa salir de la oscuridad. Y su opuesto sería el fracaso, que la palabra fracaso significa detenerse, o sea, no logré. Entonces, podría decir que, por ejemplo, los llamados despiertos o iluminados que hicieron consciente esto, o reconocieron que el de estar dormido es una ilusión, es Jesús, Buda, etcétera, ¿no? Todos ellos tuvieron éxito. Y además, la palabra éxito, cuando nosotros nos referimos ya en este contexto, pues debería ser algo que nosotros sentimos cuando estamos en un estado del ser, que el estado del ser no es efímero como las emociones biológicas, alegría, enojo, miedo, asco, tristeza. Las, el estado del ser son estados de dicha, felicidad y paz. Y eso es lo que busca el curso de milagros, que nosotros caminemos, ¿sí?
de regreso a casa, ya lo vimos, por ejemplo, en el manual del maestro, cuando explica qué es la resurrección, cuando habla acerca de que una vez, cuando nosotros resucitemos, el curso de milagros habrá logrado su objetivo. Entonces, esa resurrección, ese camino a la resurrección o de regreso a casa o al despertar, nosotros vamos a experimentar un curso de milagros, un camino lleno de milagros. Y los primeros milagros que vamos a empezar a vislumbrar es ese estado de paz, de dicha y felicidad que son inmutables. Entonces, eso es lo que busca el curso de milagros en forma general. También el curso Milagro nos explica acerca de que el ego que se inventó, acuérdense que muchos utilizan el ego como el diablo, que no estaba nada errado, acuérdense que también diablo es fonéticamente puede explicar como diablo, lo que digo en la mente y lo que hablo por la boca, esa mente dividida es el diablito, por así decirlo, y el Espíritu Santo es el angelito. Y siempre nosotros estamos entre esos dos pensamientos, entre el ego y el Espíritu Santo. Y esa es nuestra lucha, nuestro verdadero armagedón que hay entre esos dos pensamientos y que esos dos pensamientos es tal cual copia como cuando se logró la separación o como se hizo la ilusión de la separación. Cuando Lucifer, el Hijo de Dios, el portador de la luz más hermosa o de la luz hermosa de Dios o el pensamiento luminoso de Dios, se hizo una pregunta y entonces creó este mundo ilusorio y que incluso si vamos a capítulo 26, la transición, el pequeño obstáculo, específicamente creo que en la sección 5, vamos a encontrar que dice el curso que en el mismo instante en que el Hijo de Dios se hizo esa pregunta, Dios mismo dio la respuesta y que ese universo que nosotros creamos, ¿sí? Eh, no afectó para nada a la eternidad. O sea, de hecho lo dice. ¿Qué puede ser el tiempo ante la eternidad? Nada, no afectó ni le hizo un rasguño. O sea, este universo que nosotros conocemos que ha estado en expansión por miles o millones de años, dice Curso de Milagros, asimismo terminó en ese instante. Para nosotros, en nuestro concepto de tiempo, se pudiera percibir que va a durar muchos años. Pero incluso el mismo Curso de Milagros, lo vamos a ver creo que en capítulo 2, creo que menciona acerca de que los milagros y la revelación acortan ese tiempo en nuestra concepción del tiempo humanamente hablando, en miles de años. Uno de nosotros podemos acortar ese tiempo en miles de años. Entonces, pues bueno, como pequeña introducción de Curso de Milagros, que ya la habíamos visto, por cierto, creo que está bien. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario para dar lectura prácticamente a lo que viene siendo el capítulo 1. Comentario, dudas, aportaciones, acuérdense que esto es grupal, ¿se acuerdan, hermanitos? ¿Todo bien? Pues entonces compartimos el capítulo 1, nos vamos a ir un poquito más fluidos, yo creo que vamos a estar haciendo análisis por sección, va a ser como lo más sano, para que no nos detengamos tanto. Pues bueno, Yo nomás te quiero agradecer, lo explicas muy bien, la verdad. Gracias. gracias a ti, hermosa. Bueno, vamos a empezar entonces con la pequeña introducción que tiene el curso. Dice así, introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Si ustedes se fijan, es una introducción muy cortita, pero muy significativa.
Alguna vez me pregunté cómo es que un iluminado, un despierto podía dictar un libro y cuando lo leí, muchas veces lo rechacé porque mi ego, obviamente que estaba totalmente a cargo del puesto, del cuerpo, pues decía, ¿cómo que esto va a ser uno obligatorio? Obligatorio y prácticamente casi en ese momento fue que lo cerré el libro. Y en efecto es obligatorio, porque, por dos razones. Número uno, inevitablemente cada uno de nosotros vamos a recordar quién somos. Eso es obligatorio. De hecho, ya sucedió. El mismo curso Milagros habla más adelante de las paradojas del tiempo y habla de que este instante que estamos viviendo se pareciera que está sucediendo en un tiempo lineal, pero dice, pero es algo que se repite y se repite y se repite como un bucle. Estamos en una estela, hagan de cuenta de algo que se expandió y se volvió a cerrar. Si Dios cuando dijo soy y luego vino la pregunta, ¿qué soy? Y enseguida contestó, yo soy el que soy, pues cuando tú le das respuesta a una pregunta, la pregunta desaparece. Y en automático todos regresamos ya a casa. ¿Eso qué significa? Que el mañana ya pasó, lo que suceda en un año ya pasó, lo que suceda en 1 millón de años ya pasó. Y como el pasado también ya pasó, no existe. Entonces los tiempos pasado y futuro son inexistentes. Y por eso es que este es un camino obligatorio, porque todos ya regresamos a casa obligatorio. En tanto tú, ¿sí? Decides regresar o tomarlo, regresar a casa por tu propia voluntad, entonces se vuelve voluntario, porque entonces incluso hasta disfrutas el camino. ¿Y cuál es la mejor manera de disfrutar un recorrido? Sino que cuando ya tenemos señales del camino hacia donde vamos, nos indican que vamos bien. Si tú vas, por ejemplo, a una ciudad o un pueblo, lo que tú quieras, y vas en carretera, y llevas bastante rato en ese recorrido, en esa carretera, sin ninguna señal, tú de repente puedes llegar a dudar, estoy bien, voy en buen camino, pero cuando empiezas a ver señales que te indican hacia dónde vas, que es el lugar que tú deseas, hasta empiezas a disfrutar el camino, empiezas a disfrutar el recorrido. Un curso de milagros te das cuenta que vas bien, vas por el camino correcto cuando empiezas a ver milagros en tu vida. Esas son las señales. Y eso fue lo que a mí, Alejandro, hizo que se acabara mi búsqueda por otros caminos, dando que el curso Milagros es un gran atajo. Cada milagro acorta el tiempo. Y además también te dice, este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso va mucho más allá de lo que se puede enseñar. Y es obvio, nadie le puede enseñar qué es el amor, ni nadie puede aprender qué es el amor, pues no ha habido un solo instante que no lo hayamos conocido. Pues si Dios es amor y nosotros somos tal como Dios nos creó, pues nosotros no solamente no somos alguien que puede experimentar el amor como un sentimiento. Decir, siento amor, eso comporta cuerpo. ¿Se entiende esta parte? Siento amor, o sea, un sentir amor. Eso significa que mi cuerpo siente amor o hay una sensación de amor. Incluso decir, necesito ser amado o necesito amarme a mí mismo, el clásico cliché psicológico, pues no es muy bueno, porque al final de cuentas no funciona. Si nosotros somos tal como Dios nos creó y Dios es amor, entonces yo soy el amor mismo. Y el amor no necesita ser amado, el amor no necesita amarse a sí mismo. Y el amor no necesita enseñarse, pues puesto que no ha habido un solo instante en que no se haya conocido. Entonces, ¿cuál es el propósito del curso? Quitarnos todos los obstáculos que nos impiden experimentar la presencia del amor, que nos impiden, ¿sí? El recordar lo que ya somos, nuestra verdadera herencia natural. Entonces, por eso dice el curso Milagros, solamente hay dos distinciones hacia esto, lo real y lo irreal. Nosotros somos real, el Hijo de Dios es real, el Espíritu, porque eso es lo que somos, tal como Dios nos creó. El cuerpo es, es el resultado del ego y de la creencia de la separación, un perceptor que nos mandó a este mundo para percibir lo que hemos fabricado. Eso es todo. Pues entonces, no sé si tengan alguna duda sobre el tema de esta pequeña introducción. A lo mejor a veces me expando un poquito porque, bueno, ya saben, porque luego de principio cuesta un poquito de trabajo para los nuevos, cómo funciona, pero si hay confusiones, recuerden que aquí me pueden preguntar y yo con gusto, lo que esté en mis manos, y acuérdense que es introspectivo y es grupal, o sea, participativo al mismo tiempo. Todos podemos opinar, ¿eh? Pues bien, voy a continuar entonces con el capítulo 1. Si no hay preguntas ni comentarios.
Capítulo 1. Vamos por los significados el significado de los milagros. Vamos a ver lo que le llaman el principio de los milagros. Es parte de la sección 1 del capítulo 1. Son 50 principios. Así que voy a tratar de hacer una explicación un poquito breve, bueno, que sí está extenso. Al menos el día de hoy vamos a tratar de abarcar, al menos si podemos, los 50 principios. Dice así. Primer principio, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Ojo con este primer principio. ¿Por qué no lo ponen en un principio? Porque en efecto, no hay grado de dificultad en los milagros. Si todos estamos dentro de un sueño, no hay una ilusión que sea más real que otra ilusión. Todas son ilusiones. Dentro de un sueño, lo mismo, repito, da que sueñes con una hormiga, con un elefante. Por tanto, dentro del sueño da lo mismo si tienes una gripe o si fuiste diagnosticado o alguien fue diagnosticado con un cáncer o una metástasis. Por tanto, si no hay grados de milagros, es porque no hay grados de expiación en cuanto al error de percepción que tenemos dentro del sueño. Sigo. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual, otra cosa importante, lo único que importa es su fuente. Cuando venga en mayúsculas, se refiere a Cristo, se refiere al Espíritu Santo o a la Trinidad, a Dios. Dice, lo único que importa es su fuente, o sea, la fuente del milagro, la cual está más allá de toda posible evaluación. O sea, nosotros como humanos perceptores no tenemos la capacidad de evaluar cómo podría ser un milagro. Eso viene de Dios. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente y te dirá todo lo que necesites saber. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Ya desde aquí estamos hablando de que finalmente pues todo lo que tiene que ver con el milagro tiene que ver con Dios, que es el dador de la vida. Dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. Sobre todo cuando nosotros nos queremos hacer los santos antes de tiempo. Queremos hacer milagros conscientemente, compartirlos o lo que sea. Y lo que sucede, pues es que finalmente estamos dejándole el asesoramiento al ego. Estamos siendo controlados por el ego, por así decirlo. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Todo el milagro dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Aquí se refiere precisamente a la expiación. Y bueno, nada más para explicar el anterior. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Y es que nosotros, todo el tiempo están sucediendo milagros. Todo el tiempo. Pero nuestra mente errada, nuestro pensamiento del ego, nos evita ver los milagros en todo. Yo les sugiero que incluso cuando tengamos una situación conflictiva o algo que no nos agrada, lejos de estar pensando, ay, el ego, ay, todavía sigo cayendo en esto, etcétera, etcétera, mejor digamos, detrás de esto hay un milagro. O permítaseme ver el milagro en esta situación. O elijo ver la paz de Dios. O tengo derecho a los milagros. O sea, procuremos aceptar los milagros en nuestro mundo, porque recuerden que la aceptación es la ley de su existencia. Si yo no acepto el milagro, pues entonces no voy a ver milagros en mi vida. Y no aceptar un milagro es la mayor arrogancia que podemos percibir todos. ¿Por qué? Porque si el milagro viene de Dios, estamos de acuerdo que el milagro no está limitado a las leyes del mundo. Es como decir que entonces Dios está limitado. Y eso es arrogancia. Eso es creer que Dios no puede resolver cualquier cosa aquí en el mundo, en las leyes mundanas.
Entonces, recuerden, por ahí hay una parte que dice, en una de las partes del texto más adelante, que dice, es, es absurdo, y yo le agrego la palabra arrogante, pensar que un milagro puede estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Pensar que un milagro está limitado es como pensar que Dios es limitado. Y eso es arrogancia. ¿Vamos? Bueno, pues continuamos. Dice entonces, los milagros curan porque suplen una falta, los sobran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor, que es el auténtico sentido de la palabra, es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Cuando se obran milagros con vistas de hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Este me encanta porque eh, este nos va a dar mucha luz para aquellos llamados milagros que le atribuyen a Jesús en su época, en los libros canonizados, en este caso en el canon de la iglesia, que muchos de los milagros que vienen en el canon de la iglesia no son milagros, son más bien como actos mágicos que le atribuyen como si Dios, como si Jesús tuviera un poder especial en su cuerpo o manos mágicas o curativas. El mismo curso Milagros nos explica que el mismo Jesús tenía que obrar milagros a través del Espíritu Santo. Entonces, obviamente hay muchos de los milagros que le atribuyen al Maestro Jesús en su época como si fuera un espectáculo y que no son otra cosa más que malas traducciones. En cambio, muchos libros de los no canonizados o no aceptados en el canon de la iglesia, los llamados apócrifos, aparecen milagros que sí son milagros, donde Jesús él mismo invoca la voz que hable por Dios. Y obviamente el acto del perdón, que también él lo invoca. Y son milagros muchos más, por así decirlo, más sorprendentes que los que le atribuyen en el canon de la iglesia. Algunos aparecen, por ejemplo, la saga del caballo de Troya, la pista Sofía, el Evangelio de Acuario, etcétera, varios que están en el de Felipe, etcétera. Muy bien, pues continuamos. Eh, la oración es el vehículo de los milagros. Ojo con este también importante, el número 11. La oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Así que ojo con esta parte. Si el milagro es una sucesión de la expiación. O sea, la expiación o una cadena eslabonada de expiación produce el milagro. Entonces, y la expiación y el perdón, prácticamente el error, sanar el error de percepción, ¿sí? Es parte del perdón y eso se da en la oración. Entonces, aquí ya nos está indicando que la oración es un medio de comunicación entre tu hijo y Dios y que además la oración es un vehículo para los milagros. Entonces ya no podemos dar cuenta que la oración no es una súplica, la oración no es creada para pedir cosas o pedir ilusiones. Eso lo podemos ver en el canto de la oración, el anexo que se hizo al final del curso. La oración es un medio, ¿sí? Que sirve para la expiación y para el perdón. Y una vez que tú pides el perdón y pides la expiación para ti mismo, entonces podemos ver los milagros. Entonces, por eso mismo dice, por medio de la oración se percibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Alex, Sí, tengo una pregunta. sí, hermanito, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Tiene rato que no nos Un vemos. abrazote. Dime. Abrazo igual. Oye, hace rato mencionabas que se podía rechazar, no aceptar un milagro cuando iniciamos. Eh, Ajá. ¿Cómo puede ser eso? Esa es una de las preguntas. Dos, mencionabas de los libros apócrifos, ¿sí? Ah, ¿Cómo cuáles? ¿Qué ejemplos pudiéramos tener de esos libros apócrifos?
Y Mira, yo el hace... concepto, acabas de mencionar hace un momento, de la expiación y el perdón. Em, ¿Podrías ayudarme a clarificar un poquito ese concepto de expiación y perdón? Porque expiar es como pagar una culpa, digamos, y, y cuando hay perdón hay un pago de culpa ya inherente, según yo. Ayúdame a clarificar esos tres puntos, ¿no? Por favor. Mm. Mira, bueno, vamos primero por la primera pregunta que me hiciste, ¿cómo es que nosotros negamos el milagro? Sí, Una de las formas en las que Curso de Milagros nos menciona es que la expiación, bueno, aquí hay un tema eslabonado. Expiación, una cadena eslabonada de expiación, da como resultado un milagro. Ahora, ¿cómo limito yo el milagro? ¿Cómo yo mismo lo bloqueo? La expiación, desde la perspectiva de un curso de milagros, y lo vamos a ver, creo que viene en el capítulo 2 o capítulo 3 que se llama expiación sin sacrificio. Entonces, en la expiación de sin sacrificio nos dice que, que el ego ha utilizado a la iglesia para tergiversar el concepto de la expiación y hacernos creer que la expiación es un pago mediante el dolor o la flagelación o el castigo, incluso la muerte, que es una forma como de pagar nuestras culpas. En ese capítulo nos explica que incluso nos habla acerca de la crucifixión de Jesús y nos dice que Jesús jamás se sacrificó. De hecho, que nosotros, el ego, nos ha hecho creer que el amor y el sacrificio es lo mismo. Y eso lo vemos mucho en la explicación de las relaciones especiales. Incluso muchas veces creemos que estamos enamorados de una persona, pero de lo que estamos realmente enamorados es del sacrificio que hemos hecho para la relación especial con esa persona. Ahora, ¿qué es la expiación desde la perspectiva de un curso de milagros? La expiación es deshacer el error de percepción. O sea, ¿eso qué significa? error de Deshacer el error percepción. de percepción. O sea, la percepción que Ok, tenemos nosotros aquí, dejar de ver que somos cuerpo, comprender que la muerte no existe, que el pecado no existe, que el Hijo de Dios es inocente, que nosotros somos el amor. O sea, deshacer todos esos conceptos que nos han vendido de que el Hijo de Dios es pecaminoso, que el pecado sí existe, que la culpa tiene que ser castigada, bla, 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 bla. Entonces, cuando nosotros pedimos la expiación en la oración, esto, repito, viene en el anexo del canto de la oración, cuando nosotros le pedimos expiar nuestro error de percepción, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo entra como un pensamiento correctivo tal cual, de hecho, entra tal cual como un pensamiento correctivo. No sé si alguna vez ustedes han escuchado esa frase que dicen, di cancelado cuando dices una palabra mal dicha, ¿no? Que supuestamente en la palabra, tú solito te estás crucificando en algún aspecto, ¿no? O sea, te estás diciendo algo negativo, lo que sea. Y tú dices, no, di cancelado porque eso es algo negativo, lo que sea. Entonces tú dices cancelado. Bueno, hagan de cuenta que el Espíritu Santo es el pensamiento correctivo, el pensamiento que viene a cancelar todos los pensamientos del ego de nosotros. Cuando yo tengo un pensamiento que no sé, que no es de amor, de dicha, de felicidad, hay que tener por seguro que entonces está en manos del ego. De hecho, el curso de milagros en el manual del maestro, también al final, ya en la última pregunta, en la 29, dice, prácticamente nos da a entender que todo lo que no le dejemos en manos del Espíritu Santo está por default en el ego. Porque como este es el mundo o el reino del ego, entonces todas mis decisiones las estoy haciendo desde esa mente que se cree que está separada de Dios. Entonces, todas mis decisiones están tomadas desde el ego. Entonces, yo cuando digo primero Dios o a partir, o le dejo ese instante al Espíritu Santo, sé que estoy tomando decisiones acompañadas a través de un pensamiento correctivo. Cuando yo tengo una situación dolorosa en mi vida, es porque la he percibido mal, es porque ha entrado una percepción errónea. Y recuerden que la percepción no es causa, es efecto. El pensamiento es la causa. Cuando yo mando pensamientos, mando dos tipos de pensamientos, de amor o de miedo. Y si yo estoy percibiendo miedo, es porque yo mandé un pensamiento de miedo primero como un mensaje. Cuando yo pido la expiación, entonces estoy pidiendo que entre el pensamiento correctivo de Dios, que se llama Espíritu Santo. Ese es el que va a anular y deshacer el error del ego. Y entonces yo voy a poder percibir, que le llaman la percepción verdadera.
que eso se ve en clarificación de términos. Ahora, cuando yo estoy aceptando entonces la expiación constantemente en mis oraciones y acepto el perdón, porque esa es otra cosa que también el curso nos hace bastante énfasis. El perdón no depende de nosotros. Si yo tomo la decisión de yo te perdono o el ego, perdona, entonces a ese se le llama el perdón para destruir. Sí, en efecto, nosotros depende ya decidir cuándo quiero yo perdonar. Vamos a imaginar que yo tengo un problema o un rencor fuerte contra un individuo, contra mis padres, contra quien sea. Entonces, yo tengo un rencor contra un hermano. Yo, en mi mente está fomentar ese rencor. A lo mejor puedo decir cosas o palabras que son ilusorias, como por ejemplo, no, 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 yo ya no le tengo rencor, ya lo perdoné, pero la verdad no lo quiero ver o lo quiero de lejos. Eso no es perdón. Si una persona, por ejemplo, te pide prestado y no te paga, ¿sí? Y de repente en tu mente tú dices, no, ya lo solté, ya lo dejé ir y pues la verdad ya perdono. Entonces en tu mente ya te creíste que ya perdonaste. Pero si yo le pregunto a esta persona, oye, ¿y si esta persona volviera de nuevo a pedirte dinero, ¿le prestarías? No, 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 ya no le prestaría. ¿Por qué? La pregunta es muy obvia. ¿Por qué tienes desconfianza? ¿Y qué es la desconfianza? O sea, la falta de confianza. La falta de confianza, ¿qué es? Miedo. Entonces, no puede haber perdón donde todavía persista el miedo. Y el perdón se da gracias a que tú le pides en la oración al Espíritu Santo o a Dios, por así decirlo, Dios, quiero perdonar mi relación con este hermano. Pides que se santifique. ¿Qué significa santificar? Que yo pueda ver a mi hermano libre de pecado, libre de su pasado, que lo pueda ver libre de culpa y que él me pueda ver igual. Entonces ahí ya se hace la expiación. Cuando yo logro esas cadenas eslabonadas de expiación en mi percepción, entonces logro ver el milagro. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo puedo bloquear un milagro? Bueno, cuando no acepto la expiación y cuando no acepto el perdón. Cuando no acepto la expiación y el perdón, ¿sí? Aunque repito, no venga de mí, yo estoy bloqueando los milagros. Cuando yo veo a mi alrededor situaciones que no me están generando paz, ¿sí? Yo en ese momento puedo decidir ver paz. Por eso son importantes las lecciones. De hecho, el curso dice, todo el tiempo estás rodeado de milagros. Sin embargo, tú te has excluido de los milagros. Hay una parte del curso que dice, ¿no será que ya todos tus problemas se hayan resuelto, mas tú seas el que se haya excluido de la solución? Claro, nosotros muchas veces nos hemos excluido. Repito, si la paradoja del tiempo dice que mañana y lo que pasó en 10 años, en 20 y en 1000 años que van a pasar, ya pasó, significa que todo lo que vayamos a vivir o todos nuestros conflictos actuales, entre comillas, ya han sido resueltos. ¿Por qué nosotros no podemos ver entonces la resolución del conflicto? Porque creemos que hay una distancia entre que hay un conflicto y su solución, porque seguimos adecuados al tiempo, porque seguimos en manos del ego y del concepto tiempo. Entonces, cuando tú se lo dejas en manos del Espíritu Santo para que haga la expiación, entonces él crea el milagro. Y el milagro que hace, acorta el tiempo. Y entonces tú vas a ir viendo gradualmente cómo todos tus llamados problemas se empiezan a solucionar en el momento que aceptas el milagro. Y cuando tú aceptas el milagro, repito, la aceptación es la ley de su existencia. Y no hay milagro que no pueda resolver cualquier cosa mundana. Repito, sería arrogante pensar que el milagro pudiera estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Eso sería arrogante porque sería pensar que Dios es arrogante. Y hermano, no recuerdo qué otras preguntas me hiciste. Ah, en los apócrifos. En los apócrifos hay unos, por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto, viene creo que también en el Evangelio de Felipe, eh, o en la Pista Sofía, no recuerdo, donde hablan acerca de que cuando Jesús, por ejemplo, fue a la isla de los desahuciados o tullidos o de los leprosos, y donde él empezó a hacer, a través de trabajar con dos hermanos principalmente, les empezó a hacer, ya saben, purga, lavativa, lavado estomacal, entre otras cosas, porque eran los leprosos,
pero los pusieron como a hacer un trabajo de oración. Y estos dos leprosos, por decirlo, hacen una remisión espontánea en su lepra, o sea, vaya, se sanan. Y ellos, a su vez, empieza a hacerse una reacción en cadena en sanación en cientos de personas. Hablaban acerca de incontables personas leprosas que se curaron así rápidamente. Esos, por ejemplo, esos milagros no vienen en la Biblia canonizada. Bueno, yo lo sé porque pues, me puse a hacer una investigación exhaustiva de varios libros apócrifos para un curso que di de la historia oculta de Jesús. Por eso es que cuando habla el principio 10 de los milagros, que los milagros no se deben de hacer como un espectáculo, porque entonces pues no se ha entendido. El propósito del milagro no es ese. No recuerdo la otra pregunta, hermano, no sé si se contestó correctamente. Ah, Pues, otra cosa, no de, ot- sí, lo que iba a explicar es acerca del capítulo donde habla acerca de la expiación sin sacrificio, donde Jesús precisamente habla acerca de que la crucifixión no fue lo que vino a enseñar, lo que vino a enseñar fue la resurrección. Y la crucifixión fue necesaria como un ejemplo extremo para demostrar que la muerte no existe. Eso es otra cosa que también hemos caído en la trampa. Creemos que Jesús murió y revivió, como si fuera un zombie. No. Acuérdense que en hebreo hay un tipo de palabra que significa resucitar, pero cuando se traduce al griego hay tres palabras que tienen las diferenciaciones de la palabra resurrección. Hay una que se llama anastasis ton necron en griego, que significa morir y revivir de los muertos o cuando dicen que hay vida después de la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, como hoy en día, vamos a imaginar, si habláramos griego y alguien se muriera y dijimos, no, pero no está muerto porque después de la muerte hay vida. Entonces decimos anastasis ton necron. Hay otro que se dice anistanais, que significa levantarse o ponerse en movimiento. Eso sería, por ejemplo, alguien que está sentado y que yo les dijera a todos ustedes, a ver, anistanais, o sea, levántense, vamos a dirigirnos a tal lugar. Esa es otra palabra que se refiere a resurrección. Y la otra, que fue la que empleaba Jesús, era la de igirin, que significa despertar del sueño. Una de las palabras que dice en la cruz, que casi que en los canonizados no se encuentra, es cuando Jesús dice, despertar del sueño es mi propósito. Y luego cuando ya dice testelestei, que significa consumado es, significa propósito terminado. Entonces es ahí cuando, bueno, repito, en los otros libros, no los canonizados, es cuando dicen que Jesús hace un como tipo de desprendimiento astral, deja el cuerpo en un estado como tipo de coma. Por eso es que cuando el centurión romano, el Longinius, le hace el rasguño con la lanza, sale agua y sale sangre, porque es un cuerpo que está como en un estado de coma. Y cuando él se va en esos 3 días, él hace todo un trabajo de perdón como Buda. Por ejemplo, como cuando Buda antes de despertar, de iluminarse, él tuvo que trabajar todo lo de sus sueños, todas sus reencarnaciones. Jesús hizo lo mismo. Cuando él regresa al tercer día, él ya está iluminado. De hecho, él desde antes de la cruz, algunas partes mencionan que Jesús ya se percibía con una cierta luz porque él ya estaba completamente decidido, ya estaba súper fortalecido porque ya estaba el Espíritu Santo en él en su totalidad. Eso viene, por ejemplo, en el huerto de los olivos, cuando Jesús hace algo llamado hematidrosis y llora sangre por el exceso de miedo porque sabían que iban los romanos por él. Pero después cuando él entra en oración, que fueron un poco los discípulos que lo vieron, la oración que él hace, invocando al Espíritu Santo, y él sale completamente fortalecido del huerto de los olivos, y cuando se lo llevan, por ejemplo, al juicio con Poncio Pilato, también esa metáfora del llamado que se lavó las manos no se refiere a que los judíos fueron los que eligieron y él dijo, no, pues yo no quería, no. El mismo Poncio Pilatos, Jesús hace que Poncio Pilato se lave la mano. ¿Qué significa esto? Poncio Pilato no veía ninguna razón por la cual crucificar a Jesús, por más que los demás dijeran que lo crucificaran. Él decía, simplemente, él mismo está diciendo que no quiere usurpar el reino de Herodes, él mismo dice que su reino es de otro mundo, dice, pues este simplemente es un fanático, pero cuando él dice, pues no hay nada, Jesús le pides, tú crucifícame, tú pide, crucifícame. ¿Por qué? Porque yo ahí tengo que demostrar que la verdad es la verdad. El camino, el yo soy es la verdad, el camino y la vida eterna. Y entonces prácticamente Jesús le dice a Poncio Pilato que él no sienta culpa porque él no va a morir. Y también así pues
entre otras cosas. También el curso de milagros habla acerca de que, por ejemplo, la traición de Judas no existe. Eso es algo que Jesús eligió que lo entregaran, el traidor de los romanos, no traidor, el traidor de los romanos. Pero bueno, no sé si, ya sé que ya me salió un poco de contexto, pero tiene que ver un tanto con todo esto que estamos viendo de la introducción del curso. No sé si alguien quiera comentar algo más o no sé si resolvió la duda. Te agradezco, hermano, te agradezco. No, gracias a ti, Bernardito. Quizás, amigo, en la parte de libros prohibidos, perdón, en los libros apócrifos, más que apócrifos, que significa mentira, o falso, más bien son los libros prohibidos, es decir, los no reconocidos por la iglesia, más que apócrifos. Y nada más quería hacer esa aclaración, amigo, porque apócrifos quiere decir, pues, libros que no son verdad y más bien Sí, son la verdad que no acepta la iglesia por conveniencia, ¿no? Gracias, sí, por amigo. supuesto, sí, por tergiversar, ya saben. Bueno, es que hemos hablado en el libro, en el anexo de psicoterapia de Curso Milagros, habla acerca de los oxímorones que nosotros cometemos a la hora de tratar de unir palabras o conceptos irreconciliables o totalmente opuestos. Es como decir lluvia seca, ¿no? Son conceptos completamente opuestos. La palabra religión institucionalizada son dos conceptos opuestos. Nosotros, no, cuando nos referimos a religión, ya decimos por default religión y rechazamos la palabra religión. En cambio, la palabra religión, pues tiene que ver con religar o conectar o reconectar con Dios, ¿no? O sea, hacer consciente de nuevo esa conexión que nunca ha dejado de existir con Dios. Pero institucionalizar eso es algo completamente opuesto, porque si nos vamos a buscar todavía la palabra institución, la palabra más arcaica de eso, es como separar o hacer sectas o divisiones o conjuntos. Entonces, religiones están en unidad con Dios y instituciones como dividir. O sea, tú si perteneces, no perteneces, eres parte de o no eres parte de. Entonces, religión institucionalizada, que son todas las religiones que te dicen cómo debes de tener una comunicación con Dios, es una religión institucionalizada. Y eso es un oxímoron, es algo opuesto, porque es como decir unidad dividida. Eso ya es, ¿no? Y pues sí, en efecto, como dices, Vero, eso es lo que buscan las religiones institucionalizadas, confundirnos y decirnos cómo es que nosotros tenemos que tener una comunicación con Dios. Comunicarnos con Dios es lo más natural porque es nuestro lenguaje nato, natural. Y eso es algo que nadie nos lo puede decir. Por eso dice el curso, este curso no pretende enseñarte qué es el amor, pues eso va más allá de lo que se puede enseñar. No te puede dar un lenguaje para recordar quién eres. Yo no puedo decirle a Ver o a Enoch, yo te voy a enseñar qué es ser Enoch. No, él ya sabe qué es ser Enoch. Más, sin embargo, en este ejemplo, pues, simplemente él no recuerda quién es. Entonces, más bien hay que quitarle todos los obstáculos para que nosotros recordemos la presencia del amor. Eso es nuestro lenguaje natural. Y ese es el lenguaje con Dios, en unidad con Dios. ¿Sí? Y ninguna iglesia institucionalizada te puede decir cómo tienes que comunicarte con Dios. Pues continúo, porque tenemos todavía 15 minutitos. Y bueno, pues hablábamos acerca del número 11. Dice, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. 12. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden expresar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. ¿Ya dieron cuenta? Los milagros son pensamientos. O sea, nosotros tenemos dos tipos de pensamientos. El que representa el nivel inferior, el del cuerpo, el del ego, o el del superior, que es el Espíritu Santo. Y uno da lugar a lo físico y al otro lo espiritual. Entonces, los milagros son pensamientos al final de cuentas. Pero un pensamiento espiritual, un pensamiento de Dios. Los milagros son a la vez comienzos y finales, así alteran el orden temporal. Los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento, que parecen ir hacia atrás, pero en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente
y de este modo liberan el futuro. Ya alguna vez mencioné que para mí los milagros es como si fueran un puente de Einstein-Rosen o los agujeros de gusano como que acortan el tiempo. Y lo ha dicho mucho el curso, ¿eh? Los milagros acortan el tiempo, los milagros reducen esta concepción de tiempo que tenemos, porque literalmente, pues, ¿qué es una remisión espontánea, por ejemplo, en la medicina? Alguien que consideraba la ciencia médica que iba a tardar un determinado tiempo y forma en curarse, y de repente la persona rompe todas esas leyes médicas o naturales o biológicas y crea un milagro. Y que la ciencia o los médicos muchas veces terminan diciéndolo, pues fue un milagro. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Ya están utilizando aquí la palabra magia. La palabra magia corresponde específicamente en el ámbito del mundo de la percepción, del sueño, de la matriz, como quieran llamar. La magia significa ilusión. Dentro de la ilusión, o sea, todo lo que no sea amor es ilusión, todo lo que no sea real es irreal y por tanto es falso, y todo lo que es falso es ilusión. ¿Por qué en el mundo de la percepción todo es una ilusión? ¿Por qué? Porque incluso esto habla acerca de la ley, de la lección número 1. Entonces, me gustaría leer el número 15 y ahorita a ver si explicamos lo demás. El concepto de la ilusión. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Que ya sabemos que el curso Milagros dice, el desaprendizaje es a lo único que le podemos llamar verdadero aprendizaje. Y acuérdense que el tiempo es tan neutral, tanto se lo puedes dejar en manos del ego. ¿Y qué es lo que va a hacer el ego con el tiempo? Pues crear lo que siempre ha hecho, degradar la materia. Para el ego, el tiempo es destructivo y es regresar todo al polvo. En cambio, para el Espíritu Santo, el tiempo es un medio de aprendizaje y que además es un medio que simplemente dejará de ser necesario cuando hayas aprendido a deshacer lo que hiciste que no eres. Poco complejo, pero así es. Hemos creado el recurso del aprendizaje a raíz de la separación. Una pregunta, en el conocimiento, en la verdad, en lo real, Dios necesita aprendizaje. No hay nada que aprender porque todo lo ha existido siempre. En tanto, en el momento que vino la separación, ahí es donde nosotros utilizamos el recurso del aprendizaje y enseñanza para aprender a hacer lo que no somos. Entonces, ahora, el Espíritu Santo va a utilizar todos los recursos, entre ellos el tiempo, que es algo que nosotros mismos hemos inventado. Hemos inventado el tiempo para, repito, aprender a hacer lo que no somos. Entonces, ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Utiliza el tiempo para desaprender lo que hemos aprendido, como un medio de aprendizaje en ese sentido. Y bueno, pues entonces, maestros, por eso les digo, si nosotros hemos inventado el tiempo, pues ya no hay que comprender que no lo hemos inventado para perder el tiempo. Hay que desaprender. Vamos para allá. 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Bueno, ojo con esto. El milagro son recursos de enseñanza para demostrar que es tan bienaventurado, ¿sí? Demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Este concepto del dar y recibir es sumamente importante porque en el concepto de dar y recibir, nosotros es como hemos creado el concepto de sacrificio en el sentido de dar, en el sentido de perder. En las ilusiones, en el mundo de las ilusiones, siempre se juega así. El ego nos ha enseñado que muchas veces cuando damos algo es porque perdemos o porque queremos recibir algo a cambio. El curso de milagros nos enseña que Dios lo da todo eternamente. Él lo único que sabe es dar y que obviamente en el conocimiento o en la verdad o en el cielo
Dar y recibir es lo mismo, así como causa y efecto es lo mismo, como medios y fin son lo mismo. En cambio, aquí en la Matrix, aquí en el sueño, primero es dar. Cuando tú aprendas a dar sin subyugar lo que das o limitar lo que das, entonces comprenderás lo que es recibir eternamente. Cuando tú lo das todo eternamente, lo recibes todo, sin ningún concepto de sacrificio. Pocas palabras, el sacrificio no es otra cosa más que la limitación que le impones al acto de dar, por tanto bloqueas el recibir. No sé si esto se entendió. Repito, el sacrificio no es otra cosa más que la limitación que le impones al acto de dar. Doy con límites. Por tanto, bloqueas el acto de recibir. Y así es. Y en la otra parte dice en el manual maestro que es el sacrificio, es el precio que hay que pagar por negar la verdad, es el precio por creer en las ilusiones. Y muy cierto. Dice, los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal, por eso es por lo que curan. ¿Se dan cuenta? Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, está más allá de lo que los ojos del cuerpo puedan ver, más allá del nivel corporal, por eso es por lo que curan, porque un cuerpo no puede curar a otro cuerpo, el cuerpo no se cura, lo que se cura es la mente. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Servicio. En su máximo esplendor y su etimología más arcaica. Servicio, que luego se tergiversó, viene de ser un servidor o un sirviente, que eso tiene que ver con un concepto esclavista. Servicio significa prestarse a Dios en hebreo. Servicio. Entonces, cuando yo digo voy a estar en servicio, lo que le llamaría a un curso de milagros hacer tu función especial. Cuando tú aceptas tu función, que de hecho ahorita estamos en las lecciones, ayer fue aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación, ¿sí? Ese es entregarte a Dios para hacer tu servicio. Y cuando tú ya estás haciendo tu servicio, que es entregar a Dios, entonces ahora solamente puedes ver a un hermano y decirle, estoy para servirte. Y en efecto, hermanos, yo estoy para servirlos, que significa ver su ser, servir, servirte. Muy bien, y ese es cuando ya ves a tu hermano como Cristo, ves a tu hermano inocente, das un servicio. Entonces, cuando tú das un servicio, repito, prestas un servicio, es entregar tu ser para ver al ser de tu hermano. Y en eso no puede haber sacrificio, porque el único que puede creer en el sacrificio es la mente que se cree cuerpo, aquel que cree que sacrifica algo, ya sea comodidad, placer o algo que le genera supervivencia o limitación de la supervivencia. Y la mente no puede ser sacrificada. La mente es ilimitada. Dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Oh, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la afiliación porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. La afiliación se refiere a todos nosotros, ¿eh? Acuérdense que el curso de milagros nada más menciona como 3, 4 veces en todo el curso la palabra familia. Y acuérdense que la palabra familia es un concepto romano que significa, viene de fame, hambre. Y familia significa hambriados, esclavos hambriados. Y la palabra filiación en sus dos conceptos, filiación en hebreo significa padre e hijo. Filiación significa los hijos del que todavía no se reconocen como uno, pero que somos uno. Dice, entonces, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios, se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. ¿Entiende? Por eso es que un milagro, sí, dice, reflejan, por tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Por eso es que un milagro puede abolir cualquier ley del tiempo, que aparte el tiempo es inexistente. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo.
Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselos a otros. Hasta aquí voy a parar porque quiero explicar esto. Dice, los milagros, dice, nos hacen ver o entender que realmente nuestro verdadero templo es la mente y no el cuerpo. El milagro, pues, obviamente nos explica que nosotros o comprendemos o entendemos o recordamos que nuestro verdadero templo es la mente. El curso de milagros nos sugiere siempre que ya dejemos de ver al cuerpo como nuestro templo. Le hemos hecho mucha idolatría al cuerpo y esa idolatría es lo que nos mantiene cautivos en el cuerpo y no nos hace conscientes de lo que realmente lo que somos es la mente. Incluso el curso te dice, el verdadero altar, ¿sí? Donde hay un altar es porque debe de haber un templo. ¿Entiende? Y dice, tu altar fue profanado. ¿A qué se refiere? Muchos nosotros decimos que el cuerpo es nuestro templo. Error. Creemos que el cuerpo es un templo y dice el curso, si tú crees que tu cuerpo es un templo, pues qué forma tan insignificante de percibirte comparado con todo lo que eres realmente en el universo. Y además, no solamente insignificante, te estás percibiendo de una forma putrescente. Tu cuerpo, entonces, tu templo es putrescente. No, dice, tu templo es tu mente y tu altar en tu mente, en tus pensamientos, fue profanado por el ego. Entonces, cuando recibimos milagros y cada vez más milagros, comprendemos que no tienen nada que ver con el cuerpo que tanto hemos idolatrado y que entonces tiene que ver con nuestra mente. En pocas palabras, el cuerpo no es lo que se tiene que curar y si se cura, es la primera lección que tendremos que aprender, pero no es toda la lección, dice el curso. La verdadera lección es comprender que lo que estaba enfermo era la mente que creía que el cuerpo se podía enfermar. No sé si me expliqué con esto. Cuando nosotros comprendemos que lo que está enferma es la mente, que lo que la mente es lo que tiene es el pensamiento errado y que la mente lo único que está es dándole la orden al cuerpo de enfermarse, entonces, y aparte de todo castiga al cuerpo por recibir la orden y aceptar la orden que nosotros mismos le dimos, imagínense qué locura. Yo le ordeno a mi cuerpo que se enferme. Mi cuerpo obedece, obviamente, que es neutro. Y ahora, después de que está enfermo, lo odio por, ¿sí? Por la misma orden que yo le indiqué que hiciera. Esa es la verdadera locura. Entonces, el cuerpo no es el que se sana. Y el curso de milagros nos lo dice repetidamente. La verdadera curación no está limitada al cuerpo porque entonces te vas a dar cuenta que si no es en el cuerpo, en otro aspecto de tu vida, pero la enfermedad va a regresar. La verdadera curación es en la mente y la verdadera curación es la expiación y el perdón. Y eso se da en la oración. En las lecciones, incluso que pueden ser diarias, que todo el tiempo nos las están recordando qué es lo que tenemos que hacer. Pues bien, por hoy creo que hasta ahí vamos a hablar o leer sobre el tema de los milagros. Leímos hasta 20 principios de los milagros, nos faltan 30, pero bueno, me quise ir un poquito explicando los conceptos de los milagros. Yo sé que muchos que me han acompañado en otras lecturas ya estamos mucho más fluido en el tema porque ya dimos bastantes repasos, pero en la medida que se pueda yo voy a ir ahí explicando o dando mi aportación realmente. Es lo único que puedo hacer con el curso Milagros. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia? Pues muchas gracias, Ale. La verdad es que con esta lección fue esto último que dijiste de la mente, del templo, eh, mueve todas las estructuras, ¿no? Porque siempre partimos desde el cuerpo. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo que haces con este hermoso Estamos. No es trabajo. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, hermosa. Aquí estamos. Muchas gracias.
¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todos bien? ¿Algún comentario? Si no, pues para ir cerrando la lectura del día de hoy con una pequeña oración que me gustaría compartirles. Una lección que normalmente doy al principio, doy al final muchas veces esta oración la hago ya al final cuando ya cerramos. ¿Por qué lo hago? Porque incluso hasta las cosas que hacemos que todas fluyen muy bonitas, por ejemplo, hoy para mí es una lectura que fluyó muy bonita o con mucho entendimiento para mí también. Hasta eso se la tenemos que dejar en manos del Espíritu Santo porque hasta a veces en eso se agarra el ego. Se agarra el ego porque finalmente lo que hablé hace 10 minutos ya es pasado y ya no existe, ya existió. Y entonces hasta eso se lo tenemos que dejar al Espíritu Santo para que el ego no se tome del pasado y tergiverse todo esto. Entonces, muchas veces cuando empiezo la lectura, hago mi oración y cuando termina, cuando ya todos cerraron su Zoom y su sala de Zoom, hago también una entrega. ¿Por qué? Porque pues es importante que no haya ninguna interrupción de los pensamientos del ego. ¿Sí? Entonces, pues bueno, voy a hacer esto. Dice así. Dice, primero, dice, estoy únicamente aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que me permita enseñarme a sanar. Espíritu Santo, te entrego esta lectura para que tú la juzgues y la examines y la conviertas en un medio para la paz y para el perdón. Por tanto, te entrego este instante santo, sé tú quien dirige. Yo quiero simplemente seguirte seguro de que tu dirección me brindará paz. Deseo, pues, que este instante santo sea para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos o a ellos sin mí. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Pues Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Hermanos míos, denme su bendición, santos hijos de Dios. Deseo percibirlos con los ojos de Cristo y ver en ustedes mi perfecta impecabilidad. Amén. Amén. Es que yo tengo una pregunta de perdón. Gracias, gracias. No puedo decirle. Gracias, Alex. Gracias, Ay, hermosa Tere. no, y no puedo, Preciosa. no le sé, le pico a un lado y le pico a otro y no me puedo conectar, pero estoy emocionada contigo, Alex. Gracias por todo las Con el enseñanzas y por Espíritu todo Santo. lo que nos estás aclarando. Gracias a ti, Gracias, hermosa. gracias. Siempre la voz que habla por Dios habla a través de todos nosotros. Claro que sí. Gracias. Un Muchas abrazo. Nos gracias. vemos la Buenas próxima noches. semana. Ahí mando ¿cómo se llama? La grabación por los grupos. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias, Y Alex. por las mañanas, a las 6 de la mañana, estoy con mi amigo y mi hermano Piquín. Estamos Ujú. intentando hacer un podcast en vivo. Ahí les vamos a mandar la liga por si alguien, en lo que se va a trabajar, en lo que se entran al gimnasio, nos pueden estar escuchando. Estamos también leyendo Curso de Milagros con mi hermano Piquín. Gracias. Sí, ya escuché Gracias. hoy. Ujú. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta gracias, luego. bonita noche. Hasta luego.